Pues muy buenas tardes a todas las personas que os habéis conectado a este webinario. Soy Alex Herrero, soy formador de correctores, editores y expertos en lenguaje claro aquí en Cálamo y Cran y nos encontramos dentro de este ciclo de mesas redondas sobre los profesionales de la lengua y las salidas laborales. Vamos a hablar en esta ocasión con estos profesionales que inspiran sobre un tema apasionante, en este caso la corrección. La corrección como profesión de futuro. Todas las oportunidades en la sociedad de la información. Podemos pensar que los correctores son personas a las que les encanta solo leer y que se dedican a cazar erratas. Sin embargo, en Cálamo y Cran, el Centro para Profesionales del Lenguaje y la Edición, llevamos 30 años formando a los correctores de hoy y del mañana. Me acompañan hoy un nutrido grupo de profesionales de la corrección. En este caso, mi compañero Alfonso Ruiz, que es tutor de los cursos de corrección y de este curso superior en corrección. Y bueno, es un todoterreno también dentro del ámbito de la corrección. Lleva desde el año 2000 dedicándose profesionalmente a ello y también casi 30 años a formar a nuevos correctores. También queremos dar la bienvenida a alumnos y alumnas que han pasado por nuestras aulas y que hoy viven de la corrección. En primer lugar, bienvenido, Diego. Diego, este arquitecto reconvertido en corrector de textos desde el año 2014, si no me equivoco, ¿no? A través de la traducción, luego hablaremos de vuestras trayectorias. También damos la bienvenida a Antonio Marcelo, periodista, escritor y corrector desde el año 2005, y a Sonia Arias, correctora, profesora en este caso universitaria también, y escritora, quien lleva en este caso corrigiendo desde el año 2020. Así pues, vamos a comenzar resolviendo todas las dudas o las peculiaridades de nuestro trabajo, pero os invitamos a todos y a todas a formular vuestras inquietudes o también aquellas preguntas que nos queráis hacer relacionadas con la profesión y las salidas laborales que ya tiene en el apartado de preguntas. Así, cuando falten alrededor de 15 minutos, empezaremos a resolver pues todas aquellas que no nos hayan surgido. Así pues, vamos a hablar en este caso de qué es esto de ser un corrector profesional. Alfonso, ¿solo existe un tipo de corrector? Uy, qué va. Yo, bueno, en primer lugar, me alegro mucho de estar aquí participando con todos vosotros en esta reunión. Espero que sea productiva y que pasemos un buen rato, ¿no? A ver, yo lo primero que he pensado cuando digo, pues, ¿qué hace un corrector? ¿Qué hace una correctora? ¿No? Y lo primero que me ha salido a la cabeza es hace de todo, ¿no? Que es un poco lo que al final en el día a día tenemos que acabar haciendo, ¿no? Entonces, para centrar un poco más el tema, yo hablaría sobre todo de las dos correcciones fundamentales que se hacen en el ámbito lingüístico, ¿no? Es decir, Ujú. dentro de un proceso editorial, cualquier tipo de proceso editorial, del tipo de empresa que sea y del tipo de publicación que sea, se hacen muchos trabajos, ¿no? Se hacen un montón de cosas, ¿no? Pero nosotros nos centramos sobre todo en la corrección lingüística de los textos. Y esta corrección lingüística de los textos, digamos que tiene fundamentalmente dos perspectivas, ¿no? Ahora después ya os contaré que se hacen más correcciones, ¿no? Pero fundamentalmente nos dedicamos a hacer el trabajo, a trabajar la corrección lingüística por dos vías. Primero hacemos una corrección de estilo, que es, digamos, una corrección previa a la corrección final que se hace, ¿no? En esta corrección de estilo, que tradicionalmente piensan que los que nos dedicamos a la corrección hacemos solo esa corrección de estilo, ¿no? Porque parece que es un nombre que aparece, ¿no? Que está circulando, ¿no? Un poco en el imaginario colectivo, ¿no? Y esa corrección de estilo la hacemos. Y básicamente en esa corrección de estilo lo que pretendemos es que los textos se entiendan, ¿no? Es Ujú. algo al mismo tiempo sencillo y muy complejo, ¿no? O sea, todos pensamos cuando vamos a afrontar un texto que lo importante es que nos enteremos, ¿no? Que entendamos lo que estamos leyendo, ¿no? Ujú. Habitualmente cuando no entendemos un texto, solemos echarnos la culpa a nosotros, solemos ser Ujú. bastante autocríticos y nos echamos la culpa, ¿no? Y pensamos, oye, pues esto no lo estoy entendiendo porque no estoy prestando la suficiente atención, ¿no? Porque estoy un poco despistado y demás, ¿no? Y en el curso de corrección de estilo, en la perspectiva que utilizamos nosotros, le damos un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Y empezamos a echarle un poco, entre comillas, la culpa al texto, ¿no? Lo que pretendemos es ver
cuáles son los factores que hacen que yo no llegue a la comprensión de ese texto, ¿no? Comprender un texto puede ser algo muy complejo y depende de muchos factores, como por ejemplo la intención con la que se haya producido ese texto, ¿no? No es lo mismo un texto publicitario que tiene, digamos, una intención persuasiva que un libro de texto que tiene una percepción didáctica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tampoco se corrige igual si el usuario tiene 8 años y tiene que aprender matemáticas que si el usuario tiene 40 años y es un arquitecto o un ingeniero especializado, ¿no? Como en el caso de Diego, ¿no? Es decir, la perspectiva cambia un montón y luego las circunstancias comunicativas que rodean a todos los textos, a todos los libros, las revistas, los cuadernos, en fin, todo tipo de cosas que podamos corregir también cambian, ¿no? Entonces, digamos que por un lado lo que hacemos es centrarnos en esa comprensión del texto y hacer que ese texto se comprenda y sería el objetivo que hacemos en la corrección de estilo, ¿no? A Ujú. veces piensan que una vez que hayamos hecho eso, pues el texto ya está corregido, ¿no? Y que ya, en fin, podemos disfrutar de él, ¿no? Y no es así, ¿no? Después de esto, pues nos quedan todavía muchos trabajos por hacer, ¿no? Después de esto lo que tenemos que hacer es pulirlo. En algunos casos hay gente que dice que lo que tenemos que hacer es ponerlo bonito, ¿no? Bueno, el texto ya estará bonito, pero nosotros lo ponemos más bonito todavía, ¿no? Y dentro de la corrección hay un paso que recibe muchos nombres, de hecho mucha gente, pues en fin, a veces te genera un poco de confusión la cantidad de nombres que recibe esto. Dentro de nuestros cursos aclaramos un poco de terminología, pero para abreviar ahora nos vamos a centrar en conocerlo como corrección de pruebas, ¿no? Primero hacemos Ujú. la corrección de estilo, como he dicho, y después hacemos la corrección de pruebas. Y aquí lo que agradecemos es que la lectura sea cómoda en todos los ambientes, ¿no? En todos los ámbitos. Yo cuando estoy leyendo no quiero estar parándome para preguntarme qué valor tiene un recurso tipográfico dentro de un texto. No me gusta encontrarme erratas, porque eso son manchas, ¿no? Que me impiden leer bien, ¿no? Me gusta que esté todo en su sitio, ¿no? Que tenga una maquetación cómoda y demás. Bueno, pues todo eso lo hacemos dentro de esa corrección de pruebas, ¿no? Que a veces es corrección de primeras pruebas, luego puede ser segundas pruebas, terceras pruebas, de todo lo que la imaginación nos dé por delante, ¿no? Entonces, digamos que en nuestros cursos, por eso mucha gente cuando me pregunta por nuestros cursos dice, oye, ¿por qué hay dos correcciones? ¿Por qué hay corrección de estilo y corrección de pruebas, no? Y es porque son dos trabajos diferentes que tienen una metodología parecida, pero no es exactamente igual, unos objetivos diferentes y entonces está muy bien compartimentado todo esto, ¿no? Esto, digamos, que serían los grandes pilares de la corrección lingüística, ¿no? Luego de un texto se pueden hacer más correcciones que, por lo general, no nos competen a no ser que seamos especialistas. Por ejemplo, la corrección de contenido, que también se hace previa, ¿no? Para ver si el contenido del texto se adecua a lo que queremos transmitir, corrección de traducción también, en el caso de ser un texto traducido. Es decir, el proceso editorial, sea del tipo, a mí me gusta llamarlo proceso editorial, aunque aunque no sea de una editorial, que sea de una revista, que sea de una empresa, que sea de cualquier otro tipo de agente emisor de un texto, ¿no? Dentro de un proceso editorial hay un montón de pasos y hay un control de calidad para que al final el producto definitivo sea adecuado, ¿no? Bueno, por dentro de ese proceso de calidad, que tenemos varios pasos, pues nosotros entramos dentro de la corrección lingüística en dos: corrección de estilo, corrección de pruebas, con todas sus variantes, porque una cosa que yo creo que debemos resaltar es que no todos los textos son iguales, de hecho todos los textos son diferentes, toda la gente que genera un texto es diferente, hablando de los autores, todas las empresas, hablando de editores, de grandes empresas, de organismos públicos, de agencias de comunicación, trabajan de una manera diferente, de una manera determinada, y nosotros estamos ahí un poco en medio para poner orden en la parte lingüística y para, digamos, hacer que el resultado definitivo sea el mejor posible, ¿no? Ujú. Me encanta el concepto que nos has ofrecido, Alfonso, como de control de calidad, ¿no? La Claro. corrección como fenómeno del control de la calidad. En la parte de estilo, que por paradójico que pueda parecer, consiste en corregir todo menos el estilo, ya has explicado súper bien, ¿no? Como el objetivo ya no solo dejarlo más bonito, sino sobre todo que se adecue, ¿no? A su función, a la concepción que tiene el autor y especialmente al público al que va dirigido, ¿no? O la corrección ortotipográfica. Muchas veces se puede llegar, que es la que también llamamos de pruebas, como bien has apuntado, ¿no? Que a veces se suele pensar que esto va solo de marcar o detectar erratas. Fíjate que también has introducido un tipo de corrección que me parece muy abundante y Diego nos va a poder hablar de ella, la corrección de concepto o de contenido. Diego, en tu caso, arquitecto reconvertido. Oye, cuéntanos. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, gracias por recibirme. Estoy encantado de participar. Yo realmente corrección de contenido hago poco y de manera tangencial. Ujú, Cuando sale algún tema, puedo buscar, corregir y proponer algún cambio. Pero ujú, tampoco es lo esencial. Yo hago fundamentalmente correcciones de estilo, ujú, de vez en cuando ortotipográficas, menos, la ujú, verdad, a pesar de que yo en un principio pensaba
que mi trabajo iba a ser a la inversa y que iba a tener más tarea como ortotipográfico, Ujú, pero bueno, resultó que no. Yo no sé, os cuento un poco muy brevemente mi trayectoria. Yo estudié ujú, arquitectura, estuve trabajando unos cuantos años como arquitecto. Llegó un ujú, momento en que, un poco por interés personal y casi familiar, me apunté a un curso de traducción. Y llegué a la corrección un poco como paso siguiente o como consecuencia del trabajo de traductor. De hecho, fue casi inmediatamente después, ¿no? De terminar el máster de traducción, me apunté a los cursos de Cálamo, como, bueno, porque entendía que podía ser un buen complemento a esa labor, y de hecho creo que lo ha sido y creo que lo es. O sea, yo animaría a ujú, cualquier traductor especializado o no que se forme en corrección, porque es muy bueno tanto para revisar correcciones como para tener una tarea más en un campo que de por sí puede ser complicado. ujú. Me encanta, Diego, también lo que apuntas, ¿no? Es decir, cómo muchas veces, gracias a tu bagaje, a tus conocimientos de otras disciplinas, pues la corrección se puede aprovechar. Como diríamos en España, es casi como el perejil. Sirve para absolutamente todo y para cualquier ámbito. Esto, la verdad, es que es muy interesante. También reflexionemos sobre realmente qué consiste la labor del corrector, ¿no? Para quienes no la conozcan, y hemos hablado de la parte del control de calidad. Y vemos que esto es fundamental y que se necesita todavía, pues hoy más que nunca, en este mundo en el que vivimos. Podría parecer que la corrección solo aparece con la imprenta, ¿no? Sin embargo, vemos que ya desde que el ser humano es ser humano, siempre ha habido una actitud correctora, e incluso ya en los textos medievales, con los copistas, encontramos a la figura del anagnostes o lector atento, aquel experto en la materia y sobre todo en la parte gramatical que se encargaba de vigilar, ¿no? Que los textos se copiaran correctamente. Lo que pasa, Alfonso, es que ya no vamos corrigiendo sobre grandes manuscritos en sentido literal, sino que trabajamos con diferentes herramientas. Háblanos de Sí, ellas. sí, claro. A ver, la parte romántica la tenemos un poco metida en la cabeza todos, ¿no? Cuando nos dedicamos a esto, ¿no? De hecho, pues a todos nos gusta, disfrutamos cuando vemos estas hojitas de marcas con las que trabajábamos y que seguimos estudiándolas, ¿eh? Las seguimos enseñando en los cursos porque Ujú, es una buena manera de introducirse también un poco con esa perspectiva histórica que estás tú marcando, ¿no? Pero ujú, evidentemente ahora mismo, en este momento, en plena sociedad de la información, de hecho, creo que una de las grandes ventajas que tenemos, hay gente que piensa que es un inconveniente, pero una de las grandes ventajas es esta sociedad de la información en la que estamos metidos. Todo está ujú, completamente tecnificado y trabajamos pues, con herramientas informáticas, trabajamos con los clientes, trabajamos en la nube y a distancia, lo cual es una grandísima ventaja porque puedes trabajar desde cualquier parte del mundo y encima con cualquier cliente del mundo, ¿no? Que ujú, necesite tus servicios, ¿no? Se abre un abanico de posibilidades que es ujú, espectacular, ¿no? ¿Qué herramientas utilizamos? Procesadores de textos, programas de diseño, de maquetación en el caso de que estemos trabajando en maqueta, como digo, extra herramientas de comunicación a distancia, mucho trabajo en la nube con nuestros clientes, Drive, en ujú, la versión que queráis, ¿no? Y eso determina también unos flujos de trabajo, ¿no? Antes la cosa era más artesanal, era más... A veces cuando digo antes, me tengo que autocorregir porque digo, joder, yo empecé así, ¿no? Y tampoco soy tan viejo, ¿no? Es decir, esto va muy rápido, pero eso, lejos de ser un inconveniente, como decía, es una de las grandes ventajas, ¿no? Que nos ujú, permite, tenemos que dominar ciertas herramientas que están al alcance de cualquiera de vosotros, pues ujú, estoy seguro, y que gracias a eso nos va a permitir, pues eso, trabajar con esos clientes. Como decía antes, nuestros clientes son todos diferentes, ¿no? Cada uno tiene su propia manera de trabajar y una parte del trabajo también consiste en conocernos, familiarizarnos unos con otros, ¿no? Hacernos amigos, ¿no? Para saber de qué manera ujú, podemos trabajar mejor unos con otros y en ese sentido poder utilizar las herramientas que nosotros enseñamos en los cursos, ¿no? Cómo trabajar en Word, cómo trabajar sobre PDF, en el caso ujú, del curso superior de corrección tenemos hasta cómo trabajar en InDesign, ¿no? Nos permite trabajar con un abanico de clientes y quitar, digamos, servicio a todas las necesidades que nos podemos encontrar dentro del mercado, ¿no? Es decir, al final vamos metiéndonos poco a poco, tenemos una idea de partida que muchas veces está motivada por nuestros intereses, por nuestros gustos, por dónde queremos tirarnos y vamos encaminándonos a un mundo en el que se nos abren muchos caminos, ¿no? Por los que tirar y por los que ganarnos la vida, ¿no? Me parece que esto,
quiero romper un poco la idea de la corrección como una profesión del pasado, de gente con un flexo, metido en una habitación hasta las 5 de la mañana, ¿no? Con tus marcas, tu goma de borrar. Eso está muy bien, es muy divertido, era muy divertido, ¿no? Pero ahora todo es mucho más dinámico y mucho más divertido, ¿no? Que nos encontramos con Ujú, alguien que quiere que trabajemos así, pues también vais a poder hacerlo porque nosotros en los cursos lo enseñamos, ¿no? Lo enseñamos ujú, como un gran punto de partida para aprender el oficio. Porque nosotros aquí aprendemos un oficio, aprendemos una manera de hacer las cosas. O sea, nuestros cursos son prácticos, o sea, desde el primer momento ujú. estamos metidos a trabajar, ¿no? Y en ese sentido enseñamos todas esas herramientas que os digo que se utilizan hoy en día, ¿no? Y si me permites, por apuntar un poco lo que decías antes de lo de la corrección de contenido y corrección de concepto, me parece que a veces entra uno y sabes por dónde entras, pero no sabes por dónde sales, ¿no? Es decir, por dónde te va a llevar, como te estaba diciendo, ¿no? Y muchas Ujú, veces traemos conocimientos previos que ni siquiera somos conscientes de que podemos rentabilizarlos de cara a la corrección, ¿no? Y en ocasiones me he encontrado con muchos alumnos, yo mismo lo he hecho, que intentando hacer unas correcciones de estilo, correcciones de pruebas, trabajando con clientes así, me han pedido correcciones de concepto de materias que yo dominaba. Porque para hacer una ujú. corrección de concepto, corrección de contenido, tenemos que ser especialistas en la materia que estamos corrigiendo. Pero si alguien es electricista y es un buen electricista y encima es buen corrector, pues como podéis imaginar, es lo mejor que le puede ocurrir a un editor de electricidad, ¿no? Porque tendrá la persona perfecta para hacer todas esas correcciones, ¿no? Y digo eso como puedo decir matemáticos o como cualquier otra cosa, ¿no? Quiero decir que a veces esa reticencia que tienen algunas personas de meterse en este mundillo porque es que yo no lo controlo, pues tenemos mucho que ofrecer, ¿no? Ujú. Claro, luego hablaremos además en este caso de los casos de reconversión laboral o de los perfiles, ¿no? A los que van dirigido el mundo de la corrección en este caso el curso superior o nuestros cursos, ¿no? En general de corrección. Sin embargo, es importante entender que, bueno, yo en mi caso personal, que llevo pues justo como digo, desde el 2014 corrigiendo, tengo clientes que siguen mandándote a casa las pruebas. Te viene el mensajero y tú marcas en papel, con lo cual, aunque vivamos tiempos muy modernos, hay algunos casos donde confiamos, ¿no? en algunos recursos o algunos procedimientos, algo más antiguos, pero que, ojo, siguen siendo válidos y siguen siendo útiles, ¿no? Con lo cual vemos la importancia del corrector, ¿no? Algo que como editor también valoramos, ¿no? De un profesional de la corrección, pues vemos que no solo van a ser sus conocimientos lingüísticos o el conocimiento que tiene sobre una materia, si estamos con algo un poquito más especializado. Vamos a hablar de algo que nos acompaña siempre, la duda. Sonia, cuéntanos, ¿sigues dudando mucho? Bienvenidas a los participantes también, que están por aquí. Y eso me forma parte de esta sesión. Y me duda cada día más incluso de dudas que a lo mejor no tenía antes de hacer el curso en Cálamo. Ujú, No, de eso se trata, ¿no? De ser muy meticuloso, de dudar para no equivocarnos, porque muchas veces cuando damos por hecho las cosas es cuando vamos a fallar y no vamos a entregar un trabajo exquisito, que es lo que se requiere, ¿no? Que al final va a llegar al lector. Y yo creo que también se está conociendo más la figura del corrector, de la correctora. Incluso hay novelas en las que ya aparece, ¿no? Que se nos ignoraba por completo, ¿no? Anteriormente. Por lo ujú. tanto, también es una forma de crearnos una buena reputación, una buena cartera de clientes, porque siempre nos van a acabar recomendando. Por lo tanto, si dudamos, es bueno. Si no dudamos, seguramente la vamos a liar. Me encanta tu reflexión porque vemos que lo importante no es tener todas las respuestas de primeras, sino al Claro. menos tener esa duda que nos permita, ¿no? Investigar con la bibliografía adecuada cuáles son las formas correctas, ¿no? Yo creo que Ujú. en mi experiencia, cuando un corrector deja de dudar, empieza a perder calidad, sobre todo porque puede liarla, ¿no? A veces considerar que tenemos esa verdad absoluta también puede ser una muestra de ignorancia máxima. Así que un editor valora mucho que su corrector dude. También, sobre todo, que el corrector sea capaz de adaptarse a su texto. Ya no solo hablo a la temática, sino también, por ejemplo, cuando un corrector tiene que dejar algunos errores o no tiene que intervenir. Antonio, en tu caso como escritor, claro, cada escritor en la parte literaria, pues es un mundo. Y a veces aplicar un exceso de sujeción a la norma puede perjudicar la obra. ¿Qué consejos, por ejemplo, darías a cualquier corrector literario en la parte de estilo y cómo lo abordaría?
Pues mira, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, pues yo la verdad, ya con el tiempo vas conociendo, tienes tu cartera de autores, ¿no? Y de autoras. En principio yo practico mucho lo de la duda. Voy a poneros un ejemplo que es real, que es de hoy, a la hora de la comida. Me ha pasado con un texto mío, con una palabra que va a pasar esto, y Alfonso, que fue mi profesor, me va a tirar un zapato a la cabeza y me va a quitar el título de Cálamo, los títulos de Cálamo, que era con la palabra, estaba corrigiendo un texto mío y de pronto tenía la palabra que yo había dicho siempre, que era secundón. Este no era el protagonista, era un secundón. Me quedo así, secundón, secundón, secundón. Evidentemente, me entra la duda, me he ido a la RAE y hay segundón, es decir, con una tontería, pero es decir, que después de tantísimos años dedicándome a lo que me dedico, pues aún tengo estas dudas. Yo suelo hacer, vamos a ver, evidentemente la corrección ortotipográfica va de oficio, erratas, tildes, todo lo que sabemos. La corrección de estilo, tienes que conocer un poquito al autor o a la autora. Y yo practico mucho a través del control de cambios. En mi caso, yo hago un poquito, como digo, como los perros de caza. Es decir, por ejemplo, yo, a diferencia de Diego podría corregir contenido, corregir concepto de un texto de arquitectura perfectísimamente. Yo no. Podemos coger, vamos a ver, en este texto han puesto columna 3 veces. Pues yo lo voy a cambiar una de ellas por pilar. Y ya hemos metido la pata estrepitosamente, y más si es en un texto técnico. Yo lo que suelo hacer, yo aconsejo estar en permanente comunicación con el autor, con la autora. Usamos el control de cambios. He detectado que ha puesto usted la palabra pilar, la palabra hígado, la palabra fisión del núcleo, la expresión fisión del núcleo varias veces. Entonces yo le doy mucho juego, yo suelo mandar una primera corrección y después ya la corrección definitiva, pues hace falta la tercera. Evidentemente no tardas tanto, ¿no? La corrección definitiva es, te he puesto 100 comentarios, 50 comentarios, en fin, algunos son de oficio, no te voy a justificar las comas, no te voy a justificar las tildes, las mayúsculas te voy a justificar por qué estoy unificando. Si has puesto obispo en mayúscula, tienes que poner catedral en mayúscula, en fin. Pero yo te digo, tengo muchísimo miedo a la hora de corregir conceptos y contenidos, aunque sean las 2 o 3 disciplinas que yo puedo considerar que entiendo. Yo, por ejemplo, corrijo pues, para una facultad de periodismo, para la Universidad Pompeu Fabra, que es mi alma mater, para la cátedra de ideograma, es mi oficio también, soy licenciado por esa facultad. Ni siquiera a ellos me atrevo a cambiarles cosas, prefiero marcarlo y decir, esto está repetido 3 veces, antes que, insisto, columna pilar. Diego se puede permitir el lujo porque sabe evidentemente arquitectura. Yo sí cambio, no te he puesto pilar, pues acabas de meter la pata pues hasta los cimientos. Bueno, me encanta justo la prudencia, ¿no? Que sería una de las virtudes también que los editores valoran a la hora de enfrentarse a una corrección, ¿no? Claro, Ser Alex. prudente y saber hasta dónde introducirnos, Alfonso. Perdona, si me permites una cosa, es que al hilo de todo esto que estamos hablando, una pregunta habitual entre mis alumnos, que yo te diría que me la hace por lo menos la mitad de la gente, es cuáles son las cualidades que tiene que tener una persona para dedicarse a la corrección, ¿no? Y entre esas cualidades, una de las más importantes, que es la que yo creo que menos esperan cuando lo digo, es la de ser humilde. ¿No? Es verdad que hay gente muy echada para adelante y tal, que eso también es una habilidad para corregir, porque pues, en fin, te vas a buscar clientes, te vas a buscar la vida de más y eso está muy bien, ¿no? Pero el tema este de la humildad es el que te hace no meter la pata, como estaban diciendo antes los compañeros, ¿no? Porque te piensas las cosas 2 veces antes de disparar, te piensas las cosas 2 veces y así no matas a nadie, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Y además te permite aprovechar mucho más la profesión, porque una de las cosas más apasionantes de la profesión para mí es que no paras de aprender nunca. O sea, estás continuamente aprendiendo, que es una de las grandes, para mí, dedicarme a esto, aparte de que sea una grandísima salida profesional, es una grandísima salida personal, porque también te permite entrar en contacto con gente interesante, aprender muchísimo de muchas cosas, ¿no? Esa duda constante, esa humildad que os decía, al final acaba siendo una de las grandes ventajas de esta profesión, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y otro de digamos a decirlo así, de los conocimientos o habilidades que deberíamos aplicar es el sentido común, que parece ser el menos común de los sentidos, ¿no? Esto, cuando nos tenemos que enfrentar a un texto, entender que si todos los diálogos, por ejemplo, en vez de marcarlos con raya, han suprimido las rayas y van como párrafos exentos, pues hay una razón detrás, ¿no? O preguntarlo, o saber, en este caso que la norma que realmente predomina siempre va a ser la norma del editor, que es lo que trabajamos nosotros con los libros de estilo. Alfonso lo ha apuntado muy bien antes, ¿no? Cada cliente es un mundo, cada cliente tiene sus peculiaridades y nosotros debemos entenderlas. Dejadme que os plantee 2 experiencias personales con 2 correcciones diferentes, ¿no? Pero que tienen una cosa en común. Una fue un libro de un gran grupo editorial,
maravilloso compuesto por correos electrónicos, ¿no? La cuestión es que el intercambio de correos electrónicos, que así se articulaba la novela, pues claro, algunos de ellos, de los que recibía el protagonista, pues eran correos de spam, correos no deseados, ¿no? Obviamente ahí los correos no podían ir corregidos, no podían llevar un grado de corrección lingüística. ¿Por qué? Porque si por algo se caracterizan es porque parece que están escritos pues casi con los codos, ¿no? Frente al teclado. Entonces, entender que ahí no tenemos que intervenir es fundamental. O esto fue también para el mismo gran grupo editorial, pues un libro de una editora y autora a la que yo admiro mucho, que digamos que tenía sus reticencias, ¿no? Había publicado en sus redes sociales una pequeña nota, ¿no? Mandándonos al carajo casi a los correctores y yo entendí en aquel momento que fue por algún malentendido durante un proceso de edición. Cuando me dijeron, oye, tienes que encargarte de su corrección de estilo, pues entender que la autora, pero porque ya la conocía, no tenía por qué hacerlo, me lo indicaría el editor, la editora, ¿no? Respeta mucho la oralidad, prefiere que se mantengan los laísmos, etcétera. Bueno, pues cuando tuve luego la oportunidad de coincidir con ella en un encuentro y le desvelé quién era, pues me dijo que estaba muy agradecida, ¿no? Porque había entendido perfectamente. Entonces, vemos que otra de las habilidades que los editores, ¿no? Responsables de proyectos buscan en un corrector es que sean capaces de entender muy bien por dónde respira el texto y qué es lo que tienen que armonizar en ese caso. Y esto nos lleva a un nuevo bloque, ¿no? Recordamos que el cajetín de preguntas está abierto para quienes tengan dudas. Vamos a avanzar. Em, ¿Quién puede convertirse en un corrector profesional? Alfonso, voy a empezar por ti como tutor, que ya por tus manos y por tus ojos han pasado pues centenares y centenares de alumnos de corrección. ¿Qué perfiles son los más habituales y qué pasa con el resto? Pues realmente yo te diría que el convertirse en una persona que corrija bien puede hacerlo cualquier persona que tenga interés, ganas y que tenga un punto de partida, que es el que suele tener la mayoría de la gente que se decanta por hacer nuestros cursos y que seguro que son la mayoría de los que están aquí conectados con nosotros, ¿no? Perfiles tradicionales, los que se nos pueden venir a la cabeza, ¿no? Gente que se dedica, pues, a que estudia filología, gente recién licenciada, gente que a lo mejor dejó su carrera hace tiempo y la quiere retomar, es decir, gente que a lo mejor tenga un bagaje previo, pues, en filología, en periodismo, en las carreras de humanidades y demás. Pero la cosa no se acaba ahí, ¿no? Es decir, yo le suelo decir a la gente que cuando empiezan en estos cursos, ¿no? Cuando se matriculan en estos cursos ya tienen la mitad del trabajo hecho, ¿no? Porque la mitad del trabajo es, por un lado, que tengas gusto por la lengua, por el uso de la lengua, interés por esto, gusto por la lectura y demás, ¿no? Y que además tengas ilusión. Y la mayoría de la gente que se matricula en uno de nuestros cursos o que está interesada por este tema ya tiene esa mitad del trabajo hecha, ¿no? O sea, con lo cual el punto de partida ya perfecto, ¿no? Y luego a partir de ahí lo que hay que hacer es generar oficio, es decir, aprender una metodología de trabajo que es un oficio. ¿Hay que ser filólogo para dedicarse a esto? No, yo no lo soy, ¿no? ¿Que tienen mucho avanzado? Por supuesto que sí, claro, o sea, que tienen una ventaja competitiva importante en el punto de partida, porque habrá una serie de cuestiones sobre las que no tendrán que formarse, pero todos podemos formarnos con ese interés, la humildad que la que estábamos hablando antes, ¿no? Con ese gusto que tenemos por las letras. Yo siempre digo que nos ha picado la bicha, o sea, no sabemos por qué, pero hay algo que nos está llamando, ¿no? Como si tuviéramos una voz que nos está llamando a todo esto, que habitualmente estamos acostumbrados a corregir textos de amigos que nos los piden, a buscar los fallos donde parece que no los hay cuando estás esperando el autobús, ¿no? Este tipo de cosas parece que la tenemos en internet y lo que hacemos es buscarle una profesionalización de todo esto, ¿no? Entonces, ¿quién se puede dedicar a esto? Los perfiles, los que ya os he dicho, muchos perfiles son esos, pero no solo de esos, ¿no? Personas que quieran convertir su pasión en una profesión. Perfecto, pueden hacerlo, ¿no? Personas que quieren ampliar su horizonte laboral. También tengo muchísima gente que empieza poco a poco, sin dejar sus trabajos previos, ¿no? Que empieza poco a poco metiéndose en el mundillo de la corrección, ¿no? Entonces, es decir, estos perfiles son habituales, pero no son los únicos. Y toda persona que ya os digo que tenga este interés, a mí uno de mis primeros profesores de corrección había estudiado farmacia, por decirlo algo, para que os hagáis una idea, ¿no? Otro de los grandes ortotipógrafos que ha habido y que existe aún, que es Martínez de Sousa, pues es una persona que no tuvo formación previa universitaria, que es autodidacta.
¿qué nos une a todos? Esa pasión, ¿no? Esa pasión por el oficio, por la lectura, por la lengua y demás. Quien tenga una parte adelantada, perfecto. El resto, pues nos tenemos que actualizar. Pero ya os digo, es una labor, un oficio en el que nos estamos actualizando continuamente, con lo cual no dejamos de aprender nunca, no dejamos de actualizarnos nunca, ¿no? Y es una de las grandes ventajas, si queréis, ya no solo profesionales, sino también vitales, ¿no? Como os estaba comentando, ¿no? Entonces, cuando la gente participa en nuestros cursos, de forma virtual también, en la plataforma online, que hay unos foros y tal, se dan cuenta de que comparten muchos intereses con mucha gente diferente, ¿no? Y eso es lo que hace que al final pues le cojamos todavía más gusto a la profesión de la que ya teníamos, ¿no? Cuando empezamos. Alfonso, tenemos que reconocer que a veces nos podemos hacer muy pesados, que estamos con los amigos o con la pareja. Un momento, mira, seguridad, hay una rata, pero si es un cartel, además a veces me dicen a mí, pero si tú no ves nada, si tienes los ojos que parecen dos pelotas de golf, ¿cómo es posible? Pues tenemos ya la lupa, o sea, nos podemos hacer bastante pesados. Yo, si me permitís, es una profesión aparte de que me está dando de comer desde hace 20 años, gracias en concreto a Alfonso y a los dos cursos de Cálamo y al trabajo que luego hace cada uno. Nosotros estamos ayudando a preservar la cultura. Hay trabajos maravillosos. Yo recuerdo uno, imaginaos que era un libro tocho escrito a máquina por un señor ya mayor, un periodista ya mayor, que había añadido durante el paso de los años con un tipes, con boli rojo, boli negro, boli azul, un montón de cosas, notas a pie de páginas, folios entre medias. El libro no podía salir del sitio donde estaba, entonces yo un par de veces a la semana me tenía que coger el tren e irme a la provincia de al lado. Me iba, sacaba fotos de las páginas, una por una. Luego al llegar a casa la transcribía con el Word de voz. En mi caso, vieja escuela, seguro que en Cálamo tenéis un montón de herramientas para que esto se pueda hacer más fácil. El caso es que cuando terminé ese libro, escrito por un señor, que no lo leía nadie, que no lo abría nadie desde los años 60, porque no había manera, lo abría, se te caían las páginas, todo una gorrinada de máquina de escribir. Bueno, pues yo lo terminé, hice un PDF súper pulcro, alguna rata evidentemente habría, no voy a decir que no, siempre hay una rata, siempre después de unas primeras pruebas hay unas segundas pruebas. Ya cuando se lo estaba mandando al cliente, a otro cliente y a una tercera persona, 3 mails, ¿vale? Yo dije, de un solo ejemplar, escrito a máquina, que no leía nadie, esa sabiduría que estaba, nada, que iba a acabar en cualquier bolsa de la basura o en cualquier anaquel por los siglos de los siglos, ya hay 3 copias en PDF. Y si se hacen 50, 60, 70 ejemplares, ya estamos participando en difundir esa cultura. Nosotros como correctores ayudamos a que las palabras de la gente no desaparezcan. Hacemos que la gente lo lea, hacemos que una historia que está muy bien, pero que a lo mejor el autor o bien es demasiado erudito y es un coñazo, o bien no tiene cultura y no sabe expresarse bien, pero gracias a nosotros, esfuerzo sobre esfuerzo, conseguimos que la gente lo lea. Estamos preservando la cultura y eso es una cosa que es maravillosa. Yo, de verdad, te reconforta muchísimo. Yo recomiendo la profesión, entre otras muchas cosas, porque si tenemos un mínimo de cultura en el gran sentido, cultura de lo que sea, hasta que sea de los coches, de los mangas, de lo que nos dé la gana, del deporte, pero de verdad que es muy reconfortante esa profesión. Totalmente de acuerdo, Antonio. Y claro, hemos hablado de que muchas veces, ¿no? Los perfiles de letras o humanidades, pues suelen ser quienes se animan, ¿no? O consideran que la profesión es más cercana a ellos. Aunque recordemos que en las carreras, los grados, en este caso, lo típico de filología, apenas se ve normativa lingüística. Y nosotros hacemos, como bien apunta Alfonso, un oficio. También, por supuesto, todos los de ciencias, que no solo quienes se forman en la parte de profesional, ¿no? En la ortotipo, sino la de estilo, sino también la de concepto. Todo, como bien dice Alfonso, teniendo curiosidad, interés, minuciosidad, desarrollando todas las herramientas y habilidades, en este caso necesarias para ser un corrector, son más que bienvenidos. Pero vamos a hablar de la reconversión. Sonia, ¿cómo llegaste a convertirte en correctora profesional? Como soy escritora también y durante, no sé, desde mis 15 años he asistido a talleres de escritura creativa y demás, y gracias a una profesora que tuve, Cristina Planchuelo, me habló de la corrección. Yo terminé mi novela, ella corrigió mi novela, y bueno, lo vi como una opción. Me informé en Cálamo, además como docente universitaria en los trabajos de fin de máster y de fin de grado también corrijo no solo contenido, sino mucha ortotipografía. Ujú, Y bueno, pues me gustó. Me informé en Cálamo. Tuve un profesor maravilloso, que es Alex Herrero, y me gustó muchísimo. Y además, un punto muy importante para mí es que me da la opción de poder conciliar. Tengo 2 niñas pequeñas, entonces, bueno, para todo aquel que quiera conciliar, tú puedes corregir por la noche. Si eres nocturno, puedes madrugar mucho si te gusta ver el amanecer y corregir, no aprovechar esas horas de silencio en casa.
Entonces, para mí es un trabajo ideal. Aparte de lo que han dicho los compañeros, el amor a las letras, a encontrar cualquier errata en cualquier sitio, para mí es maravilloso. Yo siempre os aviso de que creo monstruos, entonces al menos durante unos cuantos años pues no paramos de ver, ¿no? los errores o los márgenes de mejora. Al hilo de esto, vamos a adentrarnos, si os parece bien, en la parte de las salidas laborales, ¿no? Puede parecer que esto es un mercado excesivamente copado, ya hay muchos correctores. Recordamos que Cálamo y Cran surge primero como empresa de servicios editoriales, pero se ve obligada, vamos a decirlo así, o ve la oportunidad de formar a correctores de texto, son como nuestros cursos insignia, porque los correctores que había se estaban jubilando y las editoriales no tenían, ¿no? Calamo y Cran es uno de los centros más reconocidos dentro de los profesionales de la edición, porque conocen, saben cómo nos formamos, y más allá de esto, puede parecer lo que decía antes, ¿no? Que encontrar clientes puede ser muy difícil. Diego, ¿recuerdas dónde o cómo encontraste tu primer cliente? Pues sí, sí, y además creo que es, no sé, creo que es una historia que puede ser ilustrativa para los oyentes, Ujú, porque bueno, yo empecé, bueno, a mandar currículum. Llegó un momento en que, bueno, había hecho algún trabajo pequeño con la universidad, con la que yo había estudiado, que fue un poco como me había metido en el mundillo de la traducción y, bueno, después de hacer el curso con Cálamo y Cran, llegó un momento en que me quedé un poco más bajo de trabajo. Yo seguía trabajando como arquitecto y colaborando, o sea, haciendo las dos cosas, y empecé a mandar currículums, claro, de traductor y de corrector. Entonces yo iba mandando a editoriales que me gustaban del ámbito de la arquitectura, alguna que, pues, ¿no? Pues libros que decía, "Jo, este tío tiene una buena cartera de libros y tal, me interesa, pues le voy a mandar, ¿no?". Y me respondió el primero al que mandé, pero me respondió diciendo que él ya traducía, el editor, ujú, pero traducía inglés y francés, inglés y italiano y alemán, pero francés no, y quería hacer un librito muy corto de francés. Y entonces me dijo, no, yo no te puedo dar trabajo como traductor porque generalmente lo traduzco yo, pero justo ahora me has pillado con esto. Traduje el libro, le gustó y le gustó cómo estaba escrito. Y como yo le había dicho que también era corrector, me dijo, oye, igual como traductor no te puedo dar mucho trabajo, pero como corrector me interesa. Y empecé a trabajar con él, nos llevamos muy bien y llevo pues trabajando con él un montón de años. Y luego ujú. llegó un momento en que dije, y esto, o sea, a mí, yo es la única estrategia comercial que he tenido en mi vida ha sido decir, bueno, si este editor está contento, voy a ver qué editores hay en su órbita del mundo de la arquitectura que puedan necesitar. Y entonces me dediqué a mandar, no voy a decir a sus amigos, pero gente con la que había colaborado, gente con la que había hecho, gente que podía preguntarle a él directamente por mí, en caso de que recibiera el currículum. Qué bueno. Y así conseguí otros dos o tres, y entre eso y algún otro que me llegó de otro lado, pues tengo una cartera de cinco que más o menos me van cayendo de manera Ujú, recurrente, y otros pues que tardan más. ujú. Y bueno, en esas estoy. Claro, en definitiva, dentro del curso, luego Alfonso nos contará un poquito más, también damos unas estrategias, ¿no? Y dentro del curso superior de corrección tenemos un módulo específico que es el día a día de la corrección de Mm. textos, yo me lo guiso, yo me lo como, que tiene como objetivo principal organizarte, ¿no? Cuando ya aprendes a corregir y ya has adquirido los conocimientos y te has puesto a prueba, ahora vamos a sentarnos. Es el momento de trabajar, de organizarnos, el día a día, de buscar nuestras tarifas y sobre todo de establecer una estrategia de comunicación, ¿no? En tu caso, Diego, conseguiste el primer encargo lanzándote a un contacto Sí, que sabías que podía, al menos trabajaba con ese tipo de sí. textos, y a partir de ahí entendiste que era tu oportunidad de negocio. Por tu parte, en este caso, Antonio, cuéntanos tu experiencia. Sí, bueno, pues yo en la mía, yo digo, me hice los dos cursos, tuve como a Alfonso como profe en los dos, y en el último tuve a Cristina Planchuelo como compañera, éramos compañeros. Entonces, bueno, yo acabé, me vine para el pueblo, para Alicante, soy de un pueblo de Alicante, y Ujú, entonces vi un anuncio en el periódico de que en Barcelona había, en el Palau de Congresos de Montjuic, había una convención de editoriales, de editores. Me llamó un amigo que tengo en Barcelona, dije, che, me voy a tu casa unos cuantos días. Me cogí el tren y me fui para Barcelona. Me fui a la imprenta y entonces me dice que te lo hacían en 24 horas con unas tarjetas de visita. Antonio Marcelo Beltrán, corrector de estilo, corrector ortotipográfico, teléfono, un mail, un hotmail de entonces,
Me llegué el día siguiente al Palacio de Congresos de Montjuic, me querían hacer pagar la entrada, pero saqué la tarjeta y dije, hombre, por Dios, que soy de la casa, me dejaron entrar y empecé unos tras otros, editorial. Y entonces tuve la suerte que fue mi primera clienta, que era la editorial Maika Lili, quien creo que aún sigue existiendo, pero con otra dirección. Entonces, pues fue así, me cogí el tren, me hice unas tarjetas, me personé en la feria y uno por otro, pim, pam, corrector. Me salió una y luego ya, pues ya está, pues fue Claro. saliendo más. Vemos que tristemente en cualquier profesión a nadie nos van a regalar el trabajo. Es En decir, parte de absoluto. nuestro trabajo como correctores es contarles a los demás que existimos y lo que hacemos. En tu caso, Sonia, ¿cómo ha sido eso? Pues, creo que en la Feria del Libro de Madrid. Ujú. No te hice caso, Alex, fui el domingo por la mañana, cuando hay muchísima gente. Y bueno, hice lo mismo, fui editorial por editorial, elegí el editor, bueno, soy Sonia Arias, soy correctora además, y ahí conseguí mi primer cliente editorial, porque sí Ujú. que había trabajado de forma más informal con clientes particulares, pero con editorial fue en la Feria del Libro de Madrid. Hay Ujú. que perder la vergüenza, hay que mostrar seguridad y ya está, estamos preparados y lo podemos hacer perfectamente. Entonces, Ujú. hay que ir a por ello. Muy bien. Claro, yo, si me Alfonso, permites una adelante. idea, que Justo. es justo lo que estábamos hablando, yo creo que ahora tenemos que tener en cuenta una reflexión, y es que si nos paramos a pensarlo con detenimiento, nunca jamás en ningún momento de la historia se ha comunicado tanto ni por tantas vías como se hace ahora. Es decir, em, tenemos en la mente las editoriales, muy bien. Nunca ha habido tantas editoriales independientes ni tantas posibilidades como hay ahora. Empresas de autopublicación, todo tipo de canales de comunicación electrónica. Allá donde hay un texto, hay una susceptible corrección. Es decir, todo lo que se escriba, todo lo que se produzca se puede corregir, ¿no? Ya os digo, si estamos en un momento en el que jamás, nunca en la historia, si alguien me lo puede rebatir, que me lo diga, pero yo creo que no, jamás en la historia se ha producido más que ahora, más mensaje que ahora por todo tipo de vías. Yo creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Oportunidad con clientes editoriales, por supuesto, ferias, como habéis dicho, es una vía estupenda para conseguir clientes editoriales, ¿no? Pero otro tipo de clientes, otro tipo de personas que emitan mensajes del tipo que sea, que todo tipo de empresas. Yo es que voy a comprar el pan en la esquina y está el periódico que se llama La Página del Barrio, ¿no? Eso también es un producto. Es decir, nunca ha sido tan accesible comunicar, ni producir libros, ni revistas, ni mensajes a través de blogs, de redes sociales, en fin, todo lo que se os pueda venir a la cabeza como ahora, ¿no? Entonces, si tenemos ese mundo ahí, pues tenemos que lanzarnos a por él. Como tú has dicho, pues nadie nos va a traer el trabajo a casa, ¿no? Pero ni en esto ni en nada. Es decir, todos tenemos ante nosotros mismos una serie de capacidades que tenemos que optimizar y tenemos todo un mundo donde desarrollarlas, ¿no? Se trata de hacer confluir los dos conceptos, ¿no? Las dos ideas, ¿no? Exacto, no cerrarnos a ninguna puerta, ¿no? Y pensar que si consideramos que todo el mundo va a buscar los clientes a un sector, busquemos en el de al lado, que ahí también habrá un texto y habrá hueco para los correctores, ¿no? En definitiva, explotar los nichos, si somos escritores y tenemos contacto con autores independientes, ese puede ser nuestro nicho. Si nosotros somos especialistas en una materia y tenemos esos contactos, busquemos quiénes son las personas que producen textos dentro de ese nicho también, ¿no? De esa especialidad, tenemos que pensarlo. Nadie va a la guerra y se lía a disparar al aire, sino que siempre van con una estrategia. Así que marcarnos una estrategia va a ser lo que nos lo permita. Y por supuesto, pues un buen encargo, ¿no? Un buen encargo trabajado, pulido y demás, no deja de ser nuestra mejor carta de recomendación. También veremos, ¿no? Dime, Alfonso. Perdona, es que sí, Sí, no te quiero dale. interrumpir. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta de una cosa, una idea que también es importante, y es que este mundillo es un mundillo muy móvil. Es decir, uno empieza corrigiendo, hay gente que empieza corrigiendo y sin darse cuenta acaba maquetando, ¿no? Y está muy bien. Hay otros que te tiras toda la vida corrigiendo y también está muy bien. Pero al ser un mundo tan móvil, siempre hay hueco. Es decir, que Ujú. eso que decías tú antes, ¿no? De es que ya está copado el mercado de la corrección, pues hay muchos correctores que después de un tiempo limitan su tiempo de corrección porque están haciendo estos trabajos que les parece, por ejemplo, yo doy clase, ¿no? Entonces, Sí. es decir, te dedicas a otras cosas que complementan tu trabajo y ese hueco queda libre. Entonces, al ser un mundo tan móvil, yo os decía como antes, con tantas oportunidades y tan móvil, la posibilidad de entrar y de estar en que el circuito no se acabe nunca, yo creo que son altas, ¿no?
Ujú. Claro, justo entender también que los correctores vamos dejando unos clientes y escogiendo otros. Entonces, allá cuando se produce también ese movimiento es porque alguien lo ha dejado y otra persona se ha incorporado o vamos priorizando, ¿no? Dependiendo un poco también de dónde queremos llegar. Pues si os parece, como tenemos bastantes preguntas, Alfonso, cuéntanos un poquito antes de meternos en las preguntas. ¿En qué consiste este curso superior y cómo se aborda? Vale. A ver, nuestros cursos son práctica, 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 práctica desde el primer día. De hecho, cuando empiezas, en el primer punto del curso, tenemos una práctica cero, que es decir, empieza a corregir sin haberte enseñado a corregir. O sea, desde el primer momento ya estás currando, ¿no? Y eso está muy bien, porque te pone ante el problema y ante la oportunidad, ¿no? Entonces, una de las grandes ventajas de nuestros cursos y del curso superior, el curso superior en realidad fue un sueño para nosotros, ¿no? Era algo con lo que llevábamos pensando desde hace un montón de tiempo, que era juntar todo aquello que teníamos en la cabeza de la corrección profesional, de la corrección de estilo, en un mismo curso con todo tipo de soportes y demás. Entonces, lo primero, estamos practicando todo el rato, ¿no? Es un curso eminentemente práctico. Lo hacemos con trabajos reales, es decir, con textos en los que vais a ver errores que os los vais a encontrar después cuando vais a trabajar en el mundillo de la corrección, ¿no? Son cursos que se adaptan al ritmo de cada uno de nosotros. Es decir, tenemos la posibilidad de ir solventando los errores que tengamos, las posibles lagunas que son diferentes para todo el mundo con el propio ritmo del curso. Es decir, es un curso que de esa manera es cómodo para todos los usuarios que están, ¿no? Que están dentro de este curso, ¿no? También es personalizado porque tienen acceso continuamente a la resolución de dudas. Es decir, está la parte del curso superior que es online. Tú puedes estar un sábado a las 3 de la mañana corrigiendo o pensando en tu novela, te surge una duda y en ese momento puedes preguntarlo, ¿no? Yo no voy a contestar en ese momento porque tengo la mala costumbre de estar durmiendo a esas horas, ¿no? Pero contestaré posteriormente, ¿no? Es decir, como os digo, es personalizable, es dinámico porque puedes utilizarlo en cualquiera de los momentos, ¿no? En el curso superior de corrección editorial lo que hacemos es formarnos en corrección de estilo, formarnos en corrección de pruebas, corrección profesional, practicar mucho. Dos de los módulos son practicums, son solo prácticas, ¿no? En las que estamos continuamente trabajando con los textos. Adquirimos las destrezas sobre el soporte de corrección, soporte informático en Word, en PDF, en corrección sobre maqueta, en InDesign, ¿no? Y luego también fundamental la última parte, ¿no? Lo que comentabas tú antes, ¿no? El del día a día, el yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, ahora cómo le saco partido a todo esto, que es lo que es importante, no es lo más importante. Ahora, una vez que ya tengo todo esto, que tengo hasta mis miedos para sacarles partido a mis miedos, ¿cómo lo hago, no? Entonces, ya os digo, yo destacaría eso, que es un curso muy práctico, muy enfocado a ganarte la vida con esto, ¿no? En el que vais a aprender un montón de cosas. Hay alumnos que me dicen, mira, es que cuando acaban, dice, lo fundamental es que me voy a dedicar a esto, pero es que aparte de eso, es que he aprendido un montón y además me ha abierto la puerta para aprender más cosas, ¿no? Es decir, todo esto hace que yo creo, aunque a lo mejor soy, en fin, porque es como si fueran mis niños, ¿no? Me encantan estos cursos, ¿no? Lo disfruto, lo sigo disfrutando. Yo creo que es lo que hace que sea muy atractivo, ¿no? Que el trabajo en los cursos sea muy atractivo y que sirva a todos los potenciales usuarios, ¿no? Los potenciales correctores. Ujú. Fantástico. Pues si os parece, vamos a la parte de las preguntas. Hay alguna muy recurrente, por lo que veo por aquí, que ahora la vamos a abordar. Pero voy a empezar con algunas que sean así un poquito de respuesta tirando a rápidas, ¿no? Más o menos. Nos comenta por aquí Carmen Tour, dice, ¿pensáis que actualmente se puede vivir de esta profesión o más bien es un complemento de otra actividad? Se puede vivir, sí, sí, perfectamente. Tienes que currártelo mucho, tienes que coger tu cartera de clientes, tienes que hacerlo bien como en todos los oficios. Entonces sí, se puede vivir de esta profesión. Ujú, perfecto, maravillosa, sí, al grano. Vamos a por otra. Laura Nobel nos dice, ¿puede un corrector de estilo autocorregir sus propios textos o creéis que tiene demasiados sesgos? Yo no, vamos, no lo recomendaría, pero vamos, ni por asomo, ni por asomo. De Ujú, hecho, o sea, a mí me pasa que yo cuando, o sea, estoy ahora estudiando, bueno, estoy haciendo un máster que tengo que escribir bastante artículos, así, y me pasa de coger mis propios textos un mes y medio después y quedarme a cuadros. Es decir, cuando estás escribiendo y estás pensando en el contenido, tienes la cabeza puesta en el contenido. En si ujú, esto lo digo o no lo digo, en si esto lo cambio de orden, estás pensando en otras cosas.
Y cosas que cuando tú te pones las gafas de corrector y te pones en modo, en mentalidad corrector, que no pasarías, cuando escribes tú, se te pasan. Yo creo que, o sea, no sé, si pudieras dejar el texto un mes y cogerlo después con unos ojos realmente nuevos, en donde hagas el súper esfuerzo de decir, no voy a valorar qué está escrito, sino cómo está escrito, bueno, pues igual en ese caso podrías corregirte, pero me parece súper desaconsejable, ¿eh? Yo no. Hay una frase que me encanta que dice que el corrector con los textos ajenos pues tiene vista de lince, pero con los propios Sí. es ciego como un topo, ¿no? Es que En te fijas en otras definitiva, cosas. exacto, ¿no? Aparte Siempre de nos que enojo. nosotros solemos ser perseverantes, los seres humanos solemos ser perseverantes con los errores. Es decir, Además, además. por lo general, cuando cometemos un error, no somos conscientes. Si fuéramos conscientes, lo Mm. solucionaríamos, ¿no? Entonces, claro, si de partida no eres consciente de que estás cometiendo un error, es difícil luego autocorregirte, ¿no? Aparte de que con nosotros mismos solemos ser malos pagadores, ¿no? Ujú. Sí, esto es, yo siempre digo que es como hacer una obra, ¿no? A medida que a lo mejor están colocando el pladur de las paredes, no podemos ir limpiando, ¿no? Entonces, si estamos a la Mm. fase del pladur, pues pladur y luego ya vendrá la de limpiar. Maravilloso. Una pregunta para ti, Alfonso, de Andrea Moyá, nos dice, ¿qué diferencias presentan los cursos de corrección profesional y el de corrección de estilo? Para alguien que viene del mundo de la traducción, ¿cuál de los dos sería más útil a fin de introducirse en el mundo de la corrección? También puede compaginarlo Diego, que viene de la parte de la traducción. Claro. A ver, para empezar, yo siempre suelo recomendar el curso de corrección profesional, porque es un curso en el que ya aprendes métodos, ¿no? La corrección de estilo es más abierta, es más subjetiva, también más apasionante, ¿no? En algunos de los casos, ¿no? Pero yo suelo recomendar, sobre todo también para las alumnas o alumnos, que tengo muchos que vienen del mundo de la traducción, empezar por ahí, ¿no? Porque te abre una nueva perspectiva, ¿no? Luego, en realidad, profesionalmente, te vas a inclinar más o menos a aquello a lo que tú tengas tendencia o tengas mayor facilidad o que más te guste, ¿no? Eso lo vas Ujú. descubriendo también un poco a poco. Entonces, yo, cualquiera de los dos, para introducirse en el mundo de la corrección, cualquiera de los dos sería factible, pero retomo un poco la idea del principio, ¿no? Lo de en la corrección de estilo buscamos que el texto se entienda, en la corrección de pruebas pulimos el texto, lo hacemos más accesible, más amable, más bonito. Entonces, dependiendo un poco de la perspectiva que tenga cada uno, pues puedes empezar por cualquiera de los dos, ¿no? Yo suelo recomendar empezar por el de corrección profesional, porque te va metiendo poco a poco, sin dolor, en esta profesión, y luego te complica más la vida con la corrección de estilo, pero que no es algo inaccesible ni inabarcable, ¿no? Es decir, te vas abriendo la mente, la vas abriendo poquito a poco, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a abrir el melón de las casi 30 y tantas preguntas que hay por aquí acumuladas. Perfectamente 20 van por el mismo derrotero. Hablemos de la IA. Alfonso, ¿qué hacemos con la IA? ¿Va a acabar con nuestra profesión? Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacernos amigos. O sea, quiero decir que yo no creo que, bueno, en un futuro muy lejano vete tú a saber, ¿no? Lo mismo, pues Ujú. estamos andando con ruedas nosotros, ¿no? Vete tú a saber, ¿no? Pero hoy por hoy yo lo concibo como una herramienta más de trabajo, ¿no? Hace un montón de tiempo, cuando yo empecé a dedicarme a esto, se estaba empezando a generalizar el tema de la autocorrección de Word. Y en aquel momento decía la gente, pero ¿cómo? Si esto va a acabar con la corrección, ¿para qué corriges si esto ya lo hace Word? Pues 25 años después, Word sigue corrigiendo mal, ¿no? Es Ujú. decir, la revolución que estamos viviendo nos inquieta un poco a todos en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? No solo en la corrección. Pero yo esto le diría a la gente que no tenga miedo y que hoy por hoy es más una herramienta. Hemos hecho pruebas preguntándole a distintas inteligencias artificiales sobre cuestiones de corrección y no lo hace bien, o sea, no sabe de lo que está hablando. Además, suele ser la inteligencia artificial para esto es muy autocomplaciente. Con ella y luego también es muy complaciente contigo. Es decir, tú le dices, por ejemplo, que me explique por qué una palabra lleva tilde o no lleva tilde, si es un hiato, es un diptongo y demás, y nos hemos encontrado con algunos casos en que nos dice que sí, cuando no debe llevarla, luego dice que te lo explique y te lo explica. Y cuando tú le explicas que está mal su concepto, te dice que sí y te lo voy a explicar de otra manera. Es decir, detrás de esto no hay una base que te dé seguridad. Es decir, es una Ujú. herramienta que de alguna manera puede pues, facilitar el trabajo en algunos casos,
pero yo no la veo ni como enemigo ahora mismo, ni como algo que nos vaya a hacer perder el trabajo, hoy por hoy, ¿no? Para contaros una anécdota, hace como un año o algo así tuve que escribir un artículo y en este artículo pues iba a hablar sobre la inteligencia artificial y la corrección, ¿no? Y aparte de hacer mi artículo, yo le pregunté a la inteligencia artificial, a ChatGPT en este caso, si pensaba que era, para corregir un texto sería mejor un corrector o una correctora humanos o utilizar cualquier inteligencia artificial para corregir un texto, ¿no? Y después de dar muchas vueltas y de comportarse como el mejor de los políticos, es decir, le preguntaba una cosa y me contestaba otra, no se iba por los cerros de Úbeda, era por todos otros derroteros, al final ya conseguía acorralarle y decirle, mira, me estás eludiendo la pregunta, solo puedes contestar una de las dos cosas, A o B, corrector humano, corrector artificial. Y me dijo, corrección humana. Es decir, no sé si es por lo que decía, que es complaciente, ¿no? Pero en cualquier caso, ya os digo, lo importante es quedarnos con las pruebas. Las pruebas que hemos hecho es que hay errores que no capta. Y una cosa, por ejemplo, que no capta de ninguna de las maneras es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo no lo entiende, ¿no? Entonces, ya os digo, para corregir, no, si yo fuera editor de cualquier tipo de materia, no me fiaría de la corrección de la... Bueno, también te comento, la propia IA es bastante mayusculista. Esto se puede ver en las publicaciones que muchas personas generan por IA en su LinkedIn. Es cierto que los profesionales que no estén al tanto de las herramientas, de cómo pueden llegar a utilizar a su favor, ¿no? Para facilitarse el trabajo, para hacerlo de forma con calidad, pues se quedarán atrás. Sin embargo, entender cómo los lectores y las lectoras valoran el trabajo de un corrector profesional, cómo los editores confían en nuestro criterio y cómo tenemos la última palabra, porque somos los seres pensantes, que entendemos los dobles sentidos, que entendemos cómo nos expresamos de forma natural y sobre todo qué es lo que se adecua a ese texto y lo que hay que hacer y lo que no, pues esto es esencial. En definitiva, lo veremos. Siempre quedan cierto margen, ¿no? De determinadas empresas que intentan aprovechar cualquier tipo de avance, por mínimo que sea, para reducir las tarifas de los traductores, ¿no? Cuando apareció Google Translate, cuando apareció DeepL, ¿no? En definitiva, son las mismas, ¿no? Que defienden la calidad del texto, sino su beneficio económico a costa de sus colaboradores, ¿no? Entonces, entendamos que la IA no tiene por qué ser un enemigo, siempre y cuando sepamos qué le contamos, qué no le contamos, porque en el caso de los escritores y los editores, lo veíamos ayer un poquito en la mesa redonda de edición, ¿no? La parte de la propiedad intelectual, ¿no? Y qué textos le cargamos. Pero entendemos que en este caso la IA de momento no tiene que ser una amenaza, no lo es real, puede ser una potencial amenaza, pero entendamos que hoy en día no tenemos la figura del aguador vendiéndonos agua por la calle, pero bebemos agua con mayor comodidad y seguridad porque los profesionales terminaron reconvirtiéndose dentro de su ámbito. Así que creo que con esto me he ventilado la mitad de las preguntas que tenemos por aquí. Sonia, no sé si vas a decir algo. Que es de verdad. Ah, vale, dejas el... Mm, Si un escritor puede corregir su propia novela, como Ujú, ha dicho Diego, no. A mí, por experiencia propia, es ujú, imposible porque hay errores que no vemos, no vemos. Y respecto a ujú, la inteligencia artificial, el corrector de WhatsApp todavía pone tilde en guión. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De que no podemos ponerle puertas al campo, pero no hay que verlo como una amenaza inminente, ¿no? Por ahora. ujú. Perfecto, vamos a por un par de preguntitas más que tenemos por aquí. Belén Honorato nos dice, buenas tardes, dice, a la hora de enviar currículums, ¿qué otras opciones existen además de las editoriales? ¿Podríais mencionar otros entornos laborales en los que sería necesaria la figura del corrector? Nos lo da las gracias. Alfonso creo que nos lo ha contado muy bien, ¿no? Cualquier lugar donde se producen textos. Y esto no es solo las editoriales, sino las empresas con todos los departamentos de comunicación, toda la parte de las agencias, por ejemplo, de publicidad, hablamos de revistas, hablamos de periódicos, hablamos de memorias, hablamos de fundaciones, en definitiva, pues ahí podemos ir entrando, ¿no? Luego,
Antonio, adelante. Una opción a esta compañera es ya claro, la creatividad, lo que te espabiles tú. Yo en tiempos de vacas flacas, que también lo he sabido por otras circunstancias, yo he llegado a hacer como por los parabrisas. Me he ido a las universidades, porque en las universidades hay trabajos de fin de carrera, trabajos de fin de grado. Entonces me he hecho flyers, de acuerdo, con mi teléfono, con mi nombre, como una cosa bonita, una palmera. Tú relájate que nosotros corregimos tu texto. Y yo me he ido por los parabrisas, quizás detrás del que iba, compro tu coche, no sé cuántos, pum. Entonces, bueno, tienes la creatividad que yo me he ido a las universidades a hacer por los parabrisas, que es una época excepcional, en fin, son vacas flacas que pasamos todos por circunstancias, ¿de acuerdo? Pero bueno, tablones de anuncios de las universidades, hay un montón, pensemos en toda la gente, hay un montón de escritores autoritados. La próxima feria del libro, como decía Sonia, que hay a lo mejor cerca de tu pueblo, te acercas pues con algunos flyers, con algunas cosas y hablas universidades, centros docentes de todo tipo. Esto ya hay un sinfín. Si empiezas a mirar, te encuentras un montón de opciones. Eso Yo es, y la presencia digital. Diego. quería apuntar una cosa y es que identificamos mucho la labor del corrector directamente con las editoriales. Y esto, que claro, es verdad, hay mucho trabajo en editorial, eh, hay que pensar porque yo creo, o al menos en mi experiencia, las tarifas del sector editorial no son las mejores de la profesión. Y Ujú, entonces es bueno tener clientes de distintos tipos. Hablabais de fundaciones, de ujú, empresas, de otra cosa, y tener muy claro con las tarifas y el tiempo que dedicas a cada trabajo. Yo en su momento hice un estudio y dije yo, si de mi trabajo más del 50% lo estoy dedicando a traducción y corrección editorial, ujú, voy justo, porque son a las que menos rendimiento les estoy sacando, ¿vale? Es un buen trabajo, la corrección editorial es recurrente, puedes tener clientes que te manden trabajo de manera constante. ujú. No digo que no haya que hacerlo, es muy bueno y es necesario, pero cuidado, desde mi experiencia, cuidado con depender solamente del trabajo editorial. Ujú. Efectivamente, esto nos pasó, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Muchas editoriales tuvieron que parar su producción, pero quienes trabajábamos, yo hablo de mi experiencia personal, ¿no? Trabajamos también con fundaciones, trabajamos con universidades, tuvimos un boom de trabajo a la hora de corregir todos los temarios que estaban digitalizando para sacar Claro. todos sus módulos, con lo cual lo que solemos decir, no tener todos los huevos en la misma cesta. Pues con esta visión panorámica del mundo de la corrección, os recordamos que por tiempo no nos ha dado tiempo, no hemos podido abordar todas las preguntas. Podéis escribir a nuestra compañera Irene Moreno, ahora nuestro compañero Joaquín pone por el chat su correo electrónico, para resolver todas las dudas que os hayan podido surgir. Antes de despedirme, os recordamos que el curso superior de corrección ya está disponible, podemos matricularnos en este caso hasta el próximo 16 de septiembre porque la convocatoria empieza el día 30 de septiembre. Os animamos a continuar buceando en este mundo que para mí es el más bonito de todos los que hago, que es el de la corrección de textos. Os animo también a ver el resto de las mesas redondas de este ciclo de profesionales que inspiran, que están disponibles ya en nuestro canal de YouTube. Y os invitamos a la siguiente mesa redonda. ¿Cuándo? Mañana mismo. ¿A la hora de siempre? No, nos vemos un poquito antes, a las 4 hora española. En este caso, para hablar de la maquetación y del diseño editorial. Si solo cumple una función estética o al contrario, vale más que 1000 palabras. Muchas gracias, Alfonso, Diego, Sonia y Antonio, por vuestro tiempo, por vuestra experiencia, por haber vuelto a vuestra casa para hablar con el resto de asistentes. Y al resto os esperamos en los siguientes webinarios. Muy buenas tardes. Hasta luego. Luego, Luego, Adiós.